Hola, hola, ¿cómo va? Bienvenidos. Estamos en comisión, estamos en Diputado TV. Estamos muy atentos. En estos momentos está pulsando el Senado de la República. Vamos a titular y luego pensamos juntos en voz alta. Por favor. Efectivamente, hay sesión en el Senado, en la Cámara Alta. Se está tratando un proyecto que se denomina Ley de Inviolabilidad a la Propiedad Privada y además se está debatiendo, discutiendo el tema de pliegos judiciales. Y ahí vamos. Hora más, hora menos, el receso, lo que significa el Congreso de la República, y hay una agenda legislativa tras el receso, Y hay prioridades del Poder Ejecutivo que esencialmente pasarán por la reforma electoral. Hay un nuevo también paquete de medidas, sobre todo económicas, y un debate esencial con vistas al presupuesto nacional, la madre de todas las leyes. Y ahí vamos. Este es un tema de debate, es un proyecto de un diputado de nombre Javier Sánchez Huerva, que propone que personas gestantes puedan expresar durante el embarazo su voluntad de dar al hijo en adopción. Es todo un tema, es un tema que a veces uno se queda pensando más allá de lo ético o la moral. Es un tema. Es decir, juntos estamos esperando una criatura, ella gestando, y se supone en la confirmación que yo soy el padre y nosotros no podemos, no queremos, y si lo damos en adopción, es un tema a pensar y a discutir. Él es Juan Pablo Cábana, es un colega. Hola, querido Juan. ¿Cómo le va, Horacio? Bien, bien. Pero muy buenas tardes. Venía atento y estoy atento a lo que está ocurriendo en el Senado. Dame una ventanita. Una ventana es de pronto lo que está sucediendo en vivo, tranquilo, cuando lo tengas, en vivo y en directo en el Senado. ¿Qué significa? Esencialmente, después vamos a entrar en algunos detalles, vinculados cuando se habla de inviolabilidad. Ahí lo tenemos, gracias, señor director. Ahí estamos. Esto es en vivo y en directo, lo que tenés a la izquierda de tu pantalla. ¿Qué significaría esencialmente a modo de título la cuestión de inviolabilidad? Lo que podemos contar de este proyecto de ley que está debatiendo la Cámara Alta es que el oficialismo busca que las tierras, que la compra de tierras tengan una seguridad jurídica por muchísimos años, desregular un poco aquellas iniciativas que en su momento gobiernos anteriores elaboraron en torno a este tema. Claro está que la oposición tuvo algunas objeciones y después, bueno, si querés, Horacio, vamos a repasar un dictamen que tuvo modificaciones y veremos si el oficialismo consigue los votos necesarios para aprobar esta iniciativa. Bien. El que habló hoy sobre esta cuestión es Adrián Rabier. Rabier es el nuevo vocero oficial, nombre de confianza del presidente Milei, y sobre estas cuestiones y en conferencia de prensa, Rabier dijo: bueno, los números lo confirman. En el índice de libertad económica, la protección de los derechos de propiedad en la Argentina está en 41 puntos, por debajo del promedio mundial de 52. Aún con la mejora de este año seguimos debajo de la media del planeta. Esa es la herencia de décadas de atropello. Hoy en la Argentina siguen existiendo un manojo de leyes que contradicen flagrantemente el espíritu de la Constitución de 1853. El paquete de propiedad privada que tratará el Senado el jueves busca precisamente restablecer ese derecho constitucional. Para entender el tamaño del problema resulta interesante mirar el CIADI, que es el Tribunal del Banco Mundial, encargado de resolver las demandas de inversores extranjeros contra los estados. Entre tantos récords, Argentina tiene un récord internacional que nadie debería estar orgulloso. Prestemos atención a estos datos. Argentina es el segundo país con más denuncias ante el CIADI en todo el planeta. Denuncias entre las cuales destacan casos de expropiaciones. El primero es Venezuela, que recientemente nos quitó el primer lugar. Acumulamos un total de 65 casos como Estado defensor. En 2025 Venezuela nos sobrepasó con 67 casos.
Nuestras leyes actuales dejan la ventana abierta para que se continúen violentando los derechos de propiedad. Cada una de estas demandas se traducen en juicios millonarios, juicios que no pagan los políticos que toman las decisiones, sino que lo terminamos pagando nosotros, los argentinos, con lo que nos cobran de impuestos. ¿Por qué nos demandan tanto? Porque nuestra ley de expropiaciones actual es obsoleta. Deja vacíos legales, zonas grises y reglas de juego tan poco claras que cualquier cambio de rumbo termina en un tribunal internacional. Si queremos que alguien vuelva a invertir y generar trabajo en Argentina, tenemos que dejar de liderar los rankings de litigios del mundo. Necesitamos una ley moderna, clara y justa, una ley que reconozca el interés público, pero respete las reglas de juego, sin caer en el uso abusivo de la figura de la expropiación. Proponemos reformar la ley 21.499 con un principio rector: impedir al Estado todo tipo de abuso de la figura de expropiación. Para ello, el proyecto propone definiciones más exigentes de lo que sería la utilidad pública. En concreto, se deberá identificar de manera específica y concreta el fin que persigue y demostrar que la expropiación es idónea, necesaria y proporcional. Si existe una alternativa que no implique quitarle a alguien lo suyo, el Estado está obligado a tomarla. En materia de indemnización, la reforma busca asegurar que el expropiado reciba una reparación plena por el valor de su bien, pero ello establece que la evaluación se realizará tomando como referencia la fecha anterior a cualquier acto o anuncio estatal vinculado con la expropiación, evitando que las propias decisiones del Estado puedan alterar el valor del inmueble. Asimismo, dispone la actualización del monto mediante IPC, de modo que la inflación no reduzca el valor real de la indemnización. Finalmente, reconoce el lucro cesante cuando sea consecuencia directa de la expropiación y se encuentre debidamente acreditado. Yo sé que en el 2011 hubo una modificación, después en el gobierno de Macri hubo otra, etcétera, etcétera. Pero yo cuando escucho atentamente a Adrián Rabier, habla de 1853. Digo, el mundo se ha dinamizado desde todos los aspectos, ¿no? Totalmente. Uno piensa, ni siquiera en unitarios federales, Roca y donde ve el aliento del caballo, decían, después de la conquista del desierto, ahí puedes alambrar. Pasa que el mundo se ha industrializado y los bienes y los recursos naturales se han convertido en la materia prima de proyectos multinacionales. El mundo ha cambiado de manos, Es un tema a estar atento. Sí, es un tema de estar atento. Quiero puntear antes que vos nos cuentes sobre la mesa política. Cuando yo veo se reunió bicameral permanente de seguimiento, control del Ministerio Público con procurador, ¿para qué es eso? Bueno, justamente lo que está buscando hacer esta comisión es empezar a indagar sobre ciertos aspectos del Poder Ejecutivo que hasta el momento todavía no tuvieron acción. Horacio, vos sabés que la agenda legislativa estuvo paralizada durante varias semanas, sí, en relación a que la oposición empezó a cuestionar ciertos aspectos del oficialismo, puntualmente la figura del ex jefe de gabinete Manuel Adorni, y eso llevó a una parálisis que el gobierno está tratando de salir justamente a partir de esta sesión en la Cámara Alta, y también con otra serie de proyectos que tiene. Esa cuestión demoró políticamente incluso, sí, de hecho, el proyecto oficial, ¿no es cierto? Claro, de hecho, nosotros recién repasábamos la palabra de Adrián Rabier sobre la iniciativa, una iniciativa que se dio a conocer, ¿sabes cuándo, Horacio? No. El 28 de marzo. Abril, mayo, junio, julio. Hace 4 meses. Hace 4 meses que... Y viene hace 4 meses zarandeándose y cajoneándose. Claro, totalmente. Obviamente que cada iniciativa tiene sus demoras, sus negociaciones, tiene sus cambios, por ejemplo. ¿Pero 4 meses? Claro, pero 4 meses fue mucho. Nosotros conocimos el 28 de marzo de la mano, de la voz, perdón, del ex jefe de gabinete de Adorni, los puntos principales de esta iniciativa, la necesidad de que existan desalojos de manera express, que se proteja a los propietarios de tierras rurales, que se desregularice ese aspecto.
Y a después partir quedó de el ahí- y tironeo después de la quedó- función de este hombre. Claro, exactamente. Directamente la agenda parlamentaria pasó por Claro. un intento de moción de censura por Sí, parte del sí, jefe sí, de sí, gabinete, sí, la sí. interpelación. Vos también te acordarás, Horacio, que en su momento empezamos a hablar de la presentación del informe de gestión en la Cámara Tal Alta cual, de Adorni, que creo que tal tenía fecha cual, para el 2 de julio, tal que cual. Patricia Burrich también hizo lo propio para que esa exposición de jefe de gabinete no se lleve a cabo. En fin, muchas idas y vueltas que desembocaron en esta realidad. Te voy a dar un pequeño detalle acerca del dictamen que tiene. El ¿Qué es un dictamen, dictamen? bueno, son los cambios que negocia oficialismo y oposición antes Eso de es lo que que... están negociando. Exactamente. Hubo un dictamen para que el proyecto llegue a la Cámara, al recinto, en este caso la Cámara Alta. La verdad que en principio el proyecto hablaba de una desregulación, o sea, no existían límites para aquellos empresarios que compren tierras. Bueno, ahora lo que propuso la oposición y lo que está reflejado en este dictamen que está siendo en este momento discutido en el Senado es que las tierras de fronteras tengan un doble check, por así decirlo. ¿Qué significa o sea, eso? que las compras estén aprobadas por el Poder Ejecutivo Provincial y el Poder Ejecutivo Nacional. Bueno, ahí mencionaste una palabra que en estos días es fundamental, que es la palabra provincias. Para sentarse en el mano a mano, más allá de lo que está ocurriendo y latiendo ahora en el Congreso, tiene que haber un canal de comunicación más rápido o más comprometido entre el gobierno nacional y las provincias. Lo que hoy resulte, o los días posteriores que resulten, será cómo se da esta fluidez, no sentimental, pero sí comunicacional, entre las provincias y sus representantes, que son los senadores, ¿no es cierto? Claro, exactamente. Sí, una relación que tiene distintas idas y vueltas. Está el jefe de Porque va gabinete. más allá de lo electoral. Sí, totalmente. Sí. Porque hoy por hoy se está jugando también en los proyectos que salen de gobierno. Vos necesitas una convivencia no amable, pero por lo menos trabajar juntos. Y esta es una. Sí, a ver, cada provincia tiene sus reclamos específicos, pero básicamente por lo que uno pudo consultar cerca de los entornos de los distintos gobernadores, hay dos temas básicos que tienen que ver con la obra pública, Claro. con las transferencias de parte de Nación Claro. a las provincias de las rutas nacionales, Tal cual. que hay muchas críticas acerca del mantenimiento, y el fondeo de las cajas previsionales. El ¿sí? fondeo de las cajas De las previsionales. cajas previsionales, que es un tema que muchos de los gobernadores ponen en discusión cuando tienen sus reuniones con miembros del Ejecutivo, especialmente Diego Santilli. Hay cuestiones que ya están judicializadas. Por ejemplo, La Pampa llevó, Sí, al no tener sí. eco en Nación, llevó Sí. su reclamo Sí. a la Corte Suprema. La Corte Suprema el año pasado Sí, lo le habilitó. dio el visto bueno y Nación tiene que pagarle a La Pampa 5.000 millones de pesos. La semana pasada el ministro de Economía de Sergio Silioto, el mandatario de La Pampa, que ahora no recuerdo el nombre, pero en instantes se los voy a comentar, reclamó públicamente Sí. que el ANSES no le giró esa transferencia Yo para las digo, cajas previsionales. Que además de las transferencias, las provincias necesitan el aval o la espalda necesaria para pedir esos créditos a organismos internacionales o bancos Totalmente. internacionales. Ahí anda Kicillof, entendemos cómo es el vínculo con el gobierno central, pidiendo una garantía para un crédito que necesitan para terminar una obra. Sí, Pero todas esas totalmente. cosas se terminan negociando, sí o no, pero necesitas sentarte con la nación. Sí, y además también necesitas sentarte con Nación para fondearte, para tener presupuesto para los programas nacionales que tienen Plenamente. impacto en la provincia. A Plenamente. ver, uno que el gobierno nacional decidió discontinuar es el Fondo Nacional Discontinuar. Discontinuar, exactamente, es decir, que se frenó, que es el FONIT, el fondo. Era una especie de compensación que daba Nación a las provincias en pos de mejorar el salario docente. ¿Sí? Cada provincia tenía... ¿Y la nación lo cortó eso? Eso está cortado. ¿A todas las exactamente. provincias? A todas las provincias. No hay más FONIT. Digo, Y también porque hay yo algunos programas de estaba salud. pensando históricamente
En la década del 90, los docentes, hubo una decisión de Cavallo, que era el ministro de Economía de aquel entonces, que dijo, bueno, cada provincia, que cada caja se la resuelva. Totalmente. Entonces hubo una gran movilización, un gran paro docente que se llamó y se constituyó como la Carpa Blanca, incluso acá frente al Congreso de la República, para pedir un adicional o presupuestos. En el ida y vuelta, bueno, finalmente se estableció un impuesto y con la recaudación de ese impuesto se fue y se derivó a las cajas provinciales para que los maestros tengan ese compensatorio. ¿Eso también se discontinuó, no sabes? Sí, eso se descontinuó. Luego lo que apareció justamente como alternativa superadora fue el FONIT. Y eso está discontinuado, está pisado. Eso está discontinuado. Y esto también motivó a que muchos de los gremios docentes, por ejemplo, uno es la Unión de Docentes Argentinos, UDA, que pertenece a la CGT. Yo leí algo que lo leí ayer o antes de ayer, que están organizando una medida de fuerza. Sí, exactamente. ¿Es por esto? A ver, hay atrasos salariales, claro. Y después también hay una cuestión que tiene mucho impacto en la provincia de Buenos Aires, que tiene que ver con los casos de violencia docente, que están en pleno aumento. ¿Qué es de eso? Hecho, donde los estudiantes se rebelan contra los docentes. Padres y docentes amenazan. Lo que denuncian hoy los trabajadores de la educación es que sí, que está recibiendo muchos. De hecho, vos sabés, Horacio, que en la última negociación paritaria entre el gobierno de Axel Kicillof y el Frente de Unidad Docente, se negoció una adenda de protección y prevención para casos de violencia. Algo inédito porque generalmente... realmente me sorprende, no lo conocía eso. Generalmente en una paritaria se negocian obviamente salarios y ciertas condiciones laborales, de infraestructura y demás. Pero bueno, esta vez incluso el último paro docente tuvo como consigna esto que puso a la luz el Frente de Unidad Docente. Estamos en 14 y 19. Antes de ir cerrando el primer bloque, yo leo la mesa política. La mesa política la integra, por supuesto, el presidente de la República, la señora Karina Milei, me imagino que Santilli también. Sí. ¿Y quién más? Está el secretario de Comunicación, Fabián Fernández, la jefa del bloque libertario en el Senado, Patricia Bullrich, el ministro de Economía, Luis Caputo. Y digo, ¿para qué se reúnen? Se reúnen justamente para tratar de repasar la agenda parlamentaria, para ver qué tipo... La agenda parlamentaria. Exactamente, el estatus de cada proyecto. De hecho, el último martes dialogaron sobre cómo estaban las conversaciones con los gobernadores y aliados para sancionar este proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada. Y una más, se está hablando mucho de la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, otro de los temas. Ok. ¿Cuántos minutos me quedan? Porque si no también tengo el tema de la inflación. 2 minutos. ¿Querés dejar las placas para luego? Sí, luego vamos a ir a ver cómo se manejaron con los números vinculados con la inflación. Vamos en estos minutos que nos quedan sobre la agenda parlamentaria. Yo entiendo que, bueno, el tema que ahora está discutiendo el Senado, naturalmente. El tema de los jueces, ¿cómo es el tema de los jueces? Bueno, a ver, el gobierno tiene que cubrir muchísimas vacantes en el Poder Judicial. Federales. Estamos hablando de los jueces federales. Hoy quedarán aprobados una tanda. También la continuidad de ciertos magistrados, como por ejemplo Víctor Pecino, que cumplió 75 años y necesita un aval del Parlamento para continuar. El otro día no le dieron pista incluso al padre del ministro de Justicia. Exactamente, sí. Y hay un dato adicional con el magistrado Pecino. Es el que rechazó la cautelar de la CGT que pidió la inconstitucionalidad de la reforma laboral. La CGT puso una cautelar por eso que estás comentando. Exactamente. Pecino la rechaza, da viabilidad al proyecto de ley de modernización laboral. Pero entonces hoy es un hombre que es aliado del gobierno central. Sí, todo indica que Pecino continuará en su cargo, pese a cumplir 75 años, tal como lo establece la Constitución Nacional. El otro día leí una nota de Joaquín Morales Solá, periodista de él, hablando también o pidiendo también por un juez histórico que también estaría por jubilarse. Bueno, cuando regresemos, vamos a charlar sobre este tema tan debatible,
que tiene que ver con los gestantes y la posibilidad que ese niño o niña que nazca, darlo en adopción. Es un tema. Vamos a seguir con la cuestión del Senado, minuto a minuto. Dame una imagen antes de irme al corte en el vivo y en directo, así tenemos la actualidad de pantalla. Ahí lo tenés. Una de las tantas senadoras hablando con lo propio, vinculado con este proyecto de inviolabilidad a la propiedad privada. Vamos apenas a una pausa y ya regresamos. Estamos en comisión en Diputado TV. Gracias. Leyes en un minuto. Régimen de incentivo para medianas inversiones. El Gobierno Nacional reglamentó el RIMI, un nuevo régimen diseñado para las pymes. El objetivo es apostar por la innovación, el crecimiento y la creación de empleo. Enmarcado en la Ley de Modernización Laboral, el RIMI fortalece la producción local y dinamiza las economías regionales. El nuevo sistema ofrece previsibilidad y beneficios fiscales clave para fomentar inversiones tales como devolución acelerada de IVA, estabilidad normativa, reducción en la alícuota de ganancias y exenciones para importar bienes de capital. Fomenta inversiones en sectores estratégicos. Esto significa generar condiciones favorables para cualquier pyme que desee adherirse a este sistema. El régimen se adapta al tamaño de cada empresa con escalas que comienzan en los $150.000 de inversión. Con este marco, Argentina da otro paso esencial para impulsar la inversión productiva a nivel federal. Orden del día, de lunes a viernes, 11 horas. ¿Qué función cumple el Congreso? El Congreso ejerce su función legislativa a partir de la deliberación y sanción de leyes que busquen el bien común de todos los habitantes. Durante 2024 se sancionaron 44 normas de enorme trascendencia, como la Ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, la Ley de Medidas Fiscales Paliativas y Relevantes y la Boleta Única de Papel. La Constitución Nacional determina las atribuciones del Congreso, las cuestiones sobre las cuales puede y debe legislar, así como sus limitaciones. También establece la relación entre los distintos poderes, que es fundamental para equilibrar el sistema republicano. Además de legislar, el Congreso tiene la función de ejercer el control del Poder Ejecutivo. Entre otras atribuciones, ese control incluye el pedido de informes, las interpelaciones, la actuación de la Auditoría General de la Nación, dependiente del Congreso, la posibilidad de solicitar juicio político y la aprobación de las cuentas de inversión. Desde la reforma constitucional de 1994, el jefe de gabinete de ministros tiene la obligación de concurrir periódicamente al Congreso para informar acerca de la marcha del gobierno. Este informe se realiza alternadamente en cada Cámara del Congreso.
El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa. Que no juegue con tu hijo. Puede poner en riesgo especialmente a menores de 5 años no vacunados. Ante la aparición de fiebre y manchas rojas en la piel, consulta de inmediato con un médico. La vacuna es la única forma de prevenirlo y es parte del calendario nacional de vacunación. Es segura, gratuita y está disponible en vacunatorios, centros de salud y hospitales públicos del país. Vos ya tenés esta vacuna, dásela a tus hijos. Elegí prevenir. Leyes en un minuto. Acuerdo Mercosur-Unión Europea. Este acuerdo surge luego de 25 años de negociaciones entre ambos bloques y fue ratificado en diputados con 203 votos a favor, 42 en contra y 4 abstenciones. Gracias a esta ley, se crea una de las zonas de libre comercio más grandes del mundo, alcanzando a casi 800 millones de consumidores. En un contexto de fragmentación económica, funciona como una alianza estratégica de cara al futuro. Los puntos más importantes del acuerdo son la eliminación de impuestos y aranceles de importación, lo que facilita el comercio bilateral y la cooperación técnica entre ambos bloques. El acuerdo no se limita a bienes físicos, sino que también incluye regulaciones sobre servicios, propiedad intelectual y desarrollo mutuo. Además, establece un mayor acceso al mercado europeo para productos como carnes, vinos y agroindustria. Adicionalmente, contempla el ingreso de maquinaria y vehículos de origen europeo. Tras ser aprobado por el Congreso, Argentina y Uruguay se convirtieron en los primeros países del Mercosur en ratificar el acuerdo. Este acuerdo consolida una alianza comercial estratégica entre ambos bloques. ¿Cómo funciona el Congreso? Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o rechazo. En una misma sesión pueden tratar varios proyectos de ley. Las sesiones ordinarias comienzan el 1 de marzo, cuando el presidente de la Nación inaugura el periodo ante la Asamblea Legislativa y se extiende hasta el 30 de noviembre. El Poder Ejecutivo puede convocar a sesiones extraordinarias o prorrogar las sesiones ordinarias. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. Consenso, de lunes a viernes, 12 horas. La bancada, de lunes a viernes, 13 horas. Ahí estamos en comisión, estamos en Diputado TV. Estábamos atentos ahí en el corte, estaba viendo los debates, las exposiciones, estaba viendo, no sé si todavía sigue el senador Recalde, que lo estaba escuchando atentamente,
Ahí está, lo vas a tener en nuestra pantalla, ahí está en vivo y en directo. Esto es cámara alta, es la exposición del senador Recalde a propósito de este proyecto de ley de inviolabilidad a la propiedad privada. Una de las reglas de juego, sobre todo el proyecto económico del gobierno del presidente Milei, tiene que ver con la inflación. Y ahí estábamos repasando y lo vamos a tener en placa y junto con el colega Cábana vamos a contarte primero los datos, ¿no? Los datos de la inflación de junio por categorías, ¿eh? Ahí lo tenemos, ¿ves? Ahí tenés la inflación de junio con un 0.9, ¿no es cierto? Donde en la escala de julio a junio, estamos hablando por supuesto, julio del 25 a junio, tenés diferentes variables. Tenés 1,9, va picando a 2, 2, 2, 2, 2, 2,3, 2,5, 2,8, 9. Tenés un pico en marzo, luego del periodo vacacional, pero después tenés un tobogán de descenso, donde pica 2,6, 2,1 y junio ha perforado el 1,9. Y seguimos avanzando. Ahí tenés un acumulado del 33.5, donde se ha dado algunos porcentajes. Bueno, en recreación y cultura. Ni hablar vivienda, agua, luz, gas, combustibles, los servicios que casi todos utilizamos. Estamos hablando de puntos de inflación, ¿no es cierto? En salud 2.9, las bebidas alcohólicas 2.1, en nivel general ya tenés un resumen de 1.9. En bienes y servicios varios, 1.8 y en educación 1.7, en transporte 1.6, restaurantes y hoteles 1.6, equipamiento y mantenimiento del hogar 1.5, sobre todo en alimentos y bebidas no alcohólicas 1.3, comunicación un 0.9 y en prendas de vestir y calzado un 0.04, pero me quedo en recreación y cultura. Avanzamos si tenés algo más. Y la inflación más baja de los últimos 10 meses se está dando o se dio naturalmente en junio del 2026, según el índice de precios al consumidor, así se llama el IPC, porque tuvo una variación de un 0.9. Para el mismo mes, las variaciones mensuales de la canasta básica alimentaria y de la canasta básica total fueron de un 0.3 y de 2.2. Todo eso te resume en un 0.9. Estamos hablando de variaciones. La inflación baja, el país se ordena. Vamos a Argentina, esto lo tuiteó en la red Luis Caputo, el ministro de Economía. Y por supuesto lo retuiteó el presidente de la Cámara, don Martín Menem. Vos sabés, Horacio, que ya en las últimas entrevistas, Javier Milei, de hecho, cuando se conoció el dato de la inflación del mes pasado, sí, el presidente brindó distintas entrevistas en las que anticipó que la inflación iba a continuar a la baja, ya tenía esa expectativa, estaban los cálculos previstos para que la suba de precios se encuentre un sendero de descenso, según el presidente, definitivo, y que además esto va a motorizar otras variables de la economía como el crecimiento del salario real, el consumo privado y demás. Semana más, semana menos, está previsto que llegue a la Argentina la titular del Fondo Monetario, la señora Georgieva. El 27 de julio, de hecho, de ese tema dialogó. 27 de julio. El 27 de julio. Hoy es 16, es decir, dentro de una semana y media. Sí, hay una agenda que ya está siendo diagramada. Está confirmada esa, ¿no? Sí, básicamente. De hecho, la mesa política estuvo hablando de... Bueno, a propósito de la mesa política, trazame algunos puntos para que podamos comprender de qué se trata. Bien, la mesa política dialogó sobre la reforma que propuso Javier Milei y que presentó, de hecho, el lunes ante legisladores, ante diputados y senadores, una reforma a la Carta Orgánica del Banco Central. El jefe de Estado dio no solamente algunos detalles, sino el norte que va a tener esta iniciativa que, en palabras más, palabras menos, lo que persigue es terminar con la emisión monetaria y cuidar las cuentas públicas. Es un proyecto que luego de receso invernal va a estar ingresando al Congreso. De hecho, el titular de Hacienda, Luis Caputo, dio algunos detalles en la última reunión del órgano político que tiene
esta administración. También se dieron detalles sobre la ley de inviolabilidad de la propiedad privada que hoy está discutiendo la Cámara Alta. Y finalmente también se habló de cambios al proyecto de ley de inocencia fiscal, este texto que busca cuidar ahorros y motorizar que muchos de los dólares que hoy están en el colchón, bueno, puedan volcarse a la actividad privada, ¿sí? Motorizando también aspectos esenciales de la economía. De un tema que no se habló y que si bien se viene hablando, Diego Santilli lo está conversando con los distintos gobernadores, es acerca del proyecto de ley de reforma electoral. El gobierno todavía no tiene los votos necesarios para avanzar con esa iniciativa. Ya hay distintos gobernadores que colocaron y expusieron ciertas diferencias. Uno fue Osvaldo Jaldo, que tiene algunos legisladores que son muy importantes para conseguir cualquier aprobación de textos en la Cámara Baja. De él depende el bloque de Independencia y, por ejemplo, hace un par de semanas, la semana pasada, ya expresó que está en desacuerdo con que se avance con la reforma electoral, que básicamente el núcleo principal, el eje determinante del texto es eliminar las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Una elección que le cuesta al Estado, en palabras de Diego Santilli, 250 millones de dólares. Hay otros aliados del gobierno, como por ejemplo Cristian Ritondo, que propuso que las primarias sigan estando y que dependan de cada partido, es decir, que no sean obligatorias. También es un punto bastante novedoso en torno a este debate que tiene algunos gobernadores sí en contra, lo nombrábamos a Jaldo, pero también tiene a ciertos mandatarios como por ejemplo Claudio Poggi de San Luis, que se reunió con Santilli esta semana y que se manifestó a favor de este cambio este cambio en el sistema político, y que también brindó su aval al proyecto que reforma la Carta Orgánica del Banco Central y que el lunes a partir de las 15 horas tuvieron la posibilidad de conocer algunos detalles más los legisladores de La Libertad Avanza a través de una masterclass que brindó el presidente durante casi 2 horas aproximadamente. Por lo que contaron los presentes, se fueron muy conformes y además con muchísimas cosas claras acerca de este proyecto que Milei considera fundamental para tratar en la segunda parte del año. Bueno, voy a hacer una pausa en este tema porque además, antes de ir al receso, la Cámara está recibiendo, porque hay... Claro. Hay gestos de confraternidad con otros países, ¿no es cierto? Hoy, por ejemplo, hubo una reunión recibiendo al embajador de Ucrania. Por ejemplo, veo que Lia Lemoine, que además desciende también de una familia de ucranianos, porque hoy fue designada titular de estos gestos de buena voluntad, en este caso con Ucrania, y recibió al embajador en nuestro país, que es Yuri Klimenko, y la diputada, entre otras cosas, dijo no se puede negar la existencia de un pueblo completo, a propósito o a partir de esta guerra que hoy vive Europa, estoy hablando de Rusia, Ucrania, Rusia, representa para Lemoine uno de los bastiones de la lucha por Occidente, lucha, utilizando textual, que todos los días deben batallar los propios civiles. Por su parte, ahí lo tienen al embajador, manifestó la demostración de solidaridad, agradeció, por supuesto, con su país y le dijo a los otros legisladores que la idea es contribuir a lazos y gracias por apoyar la causa ucraniana, lo que para él, en representación de su pueblo, claro, tiene enorme valor. Nuestro gobierno está alineado como liberal con un respeto basado en el principio de no agresión y los derechos de la población
dijo también lo propio y lo tienen a Zapata, este diputado salteño, ¿no es cierto? Zapata. Sí, Zapata. La veíamos también a Miriam Niveiro, otra diputada. Y está también María Cecilia Ibáñez. Exactamente, cordobesa ella. La población civil que lucha de una manera desigual y que con valor están mostrando, refiriéndose al pueblo ucraniano, un sentimiento de patria. Todo esto ocurrió en el Salón Delia Parodi, eso es en el Palacio del Congreso, y Miriam Niveiro y el consejero de la Embajada de Ucrania en Argentina, que es el señor Koknio Volodymyr, el parlamentario del Mercosur por Argentina, Iván Dubois, y la directora de Diplomacia Parlamentaria y Cooperación Internacional de la Cámara, que es Luciana Carmine. Bien, después hay otros encuentros, pero no quería pasar esto, fue en el día de hoy. ¿Cómo es el tema de la reforma electoral? Eso todavía no lo termino de entender. A ver, la reforma electoral persigue la eliminación de las PASO, entre otros. También hay un articulado referido a ficha limpia. ¿PASO significaría previo a todo? Exactamente, primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Es decir, nosotros conformamos un partido y tenemos primero que definir quién de los dos va a ser el candidato. Exactamente, en una elección que lógicamente es bancada por el Estado Nacional. Santilli habla de 250 millones de dólares. Y por que eso además, quieren erradicarlo, quieren correrlo. Sí, totalmente. Además, Horacio, no solamente hay una motivación económica de cuidado de las cuentas públicas en un contexto en el que es política de Estado, sí, claro, el superávit fiscal. También creo que hay un argumento que indica que a la sociedad no le interesa ir a votar tantas veces, pero también hay una necesidad política para que la oposición no tenga la posibilidad de ordenarse, ¿no? Me interesa lo que estás diciendo. Hay una intención de que la oposición no se ordene. Yo creo que ¿Y cómo cada uno va a resolver, según su filiación, quién lo va a representar? Hay que ver qué sucede en las próximas, luego del receso invernal, qué cambios se debaten. Hay muchos mandatarios con posturas contrapuestas. Vos sabés que es fundamental. Por ejemplo, nombramos a Osvaldo Jaldo, es uno de los que... Eso es Tucumán. Tucumán ya dijo que, y además tiene legisladores propios acá, los integrantes del bloque de Independencia responden directamente. Eso lo dijo ahora cuando fue el 9 de julio y se reunieron no solamente por el Día de la Independencia. Sí, vos sabés que emitió una rueda de prensa que reflejó la provincia de Tucumán, y ahí el mandatario dejó muy clara su posición. En realidad él quería marcar la cancha y en ese día. Y aprovechó, sí, claro, porque además fue una rueda de prensa que medida, ¿no? A medida. Prácticamente a medida, que luego esa misma jornada, la página oficial del gobierno de Tucumán se dedicó me interesa mucho eso. ¿A limpiarla? No, se dedicó justamente a resaltar justamente. Yo digo, estaba haciendo memoria contemporánea de ahora, ¿no? Digo, Mansur fue, además de un montón de cargos que tuvo en la nación, fue gobernador de la provincia. Sí, totalmente. Y lo deja este hombre. Sí. Un hombre de confianza. Supuestamente. Era su delfín. Claro. Y un día le dijo, yo con vos fuimos muy amigos, pero no tenemos nada que ver. Totalmente. Trató de diferenciarse. Sí, hubo... No es el heredero de Mansur. No, hubo chispazos, acuerdos, desacuerdos. Mira. Digo, porque los hombres hacen lo propio, pero van armando equipos de trabajo. Me imagino que ese gobernador tiene un secretario de Obras Públicas, un ministro de Salud. Digo, ¿es la misma gente de Mansur o él tiene su propia gente? Él tiene su propia gente, con una impronta distinta. Por ejemplo, en la parte de comunicación no cambió absolutamente nada. ¿Él se dice que peronista o liberal? No, peronista, pero... ¿Y cómo se pone de acuerdo hoy con hoy, incluso con el gobierno central? A ver, hay algunos aspectos puntuales en los que puede llegar a acordar acerca de el reparto de los aportes del Tesoro Nacional. Mira. Vos sabés, Horacio, que a lo largo del año el oficialismo de alguna manera abrió ese grifo y asistió a algunas provincias
que A solicitaban... Tucumán, por ejemplo. Claro, porque ¿qué pasa? Con estos puntos adicionales, con este crecimiento que se observó en la primera parte de la inflación, los gobernadores tuvieron que empezar a renegociar muchos acuerdos salariales y Claro. ahí se les complicó sostener las cuentas públicas, por Claro. lo cual tuvieron que pedir algún tipo de auxilio financiero a Nación para sobrellevar esas dificultades. Bueno, dijimos entonces, inviolabilidad, esto es reforma electoral. Tenemos zonas frías que también quedó en el Zona tintero. fría, quedó el Zonas tema de frías. zona fría, porque el gobierno no quiere solamente que sea Patagonia, algo del norte y Malargüe. Sí, totalmente. Ya tuvo 132 votos afirmativos en la Cámara Baja. La semana anterior fue una semana fuerte, de gran impacto, incluso con un viento importante del Polo Sur y todas esas historias. Hoy está aflojado, ¿no? Hoy ¿cuándo está en Buenos Aires? ¿15, 16, 17, 18? ¿Cuándo está? Más o menos, ¿no? Ayer estábamos a la noche, después del partido, en 16 grados. ¿Usted salió a la calle ayer, no? Sí, salí a la calle con un camperón. Y la verdad que Pero fue una mala... a una mala gritar idea. y todas esas cosas, ¿no? Fui a festejar. Estuve en el barrio de Monte Castro. Pero digo, nos están viendo en todo el país. ¿Dónde queda Monte Castro? Bueno, Monte Castro queda en la zona... Este, oeste, sur o norte. Oeste de la ciudad. Sí, De básicamente, Buenos Aires. Sí. ¿Y ahí con quién? Ahí está, nos sacó... Zona oeste, Flores, Floresta y esas cosas. Villaluro. ¿Usted vive por ahí, no? No. Pero, además está hoy usted junto con su mujer, están esperando un chico. Tampoco se exactamente. pueden movilizar de un lado para el otro No, con la panza. no, de hecho, no, igual mi mujer Carla estuvo en la casa de la hermana, así que Bueno, digo, ahí en Boedo. necesita cuidados y esas cosas. Sí, obviamente, igual salió. Salió a San Juan de Boedo, que es la zona sur de la Yo ayer capital estuve federal. nos estás viendo en todo el país, en la zona de Cabildo y Juramento, eso es barrio de Belgrano. Pero la verdad que era bastante compactado, los Mucha que gente, íbamos, mucha gente. Mucha alegría y todas esas cosas. Sí, obviamente. Bueno, ¿Querés que te cuente algo más, Horacio? sí, claro, De la actividad presidencial. por favor. Javier Milei, Hoy. ¿Hoy qué día es? Hoy, 16 de Hoy es julio. lunes. Hoy es jueves. Hoy es jueves, claro. El tema del partido me Te- desorganizó. Te Me trastocó desorganizó. la agenda. Como a Hoy es todos. jueves, tal cual. Hoy es jueves. Hoy es jueves, 18 horas. Javier Milei va a estar va a realizar una exposición, un discurso en el 172 aniversario del nacimiento de la Bolsa de Comercio de la Ciudad de Buenos Aires, ubicado Sí. en 25 de mayo al 300. Sí. Ahí va a dar, nosotros prevemos... Son siempre los presidentes los que inician la presidenta de la República, los que inician el año, abren las ruedas de las Claro, bolsas. ¿no es exactamente, cierto? sí. Javier Milei, por ejemplo, nunca falló a esta cita. Sé que otros presidentes no estuvieron presentes. Me parece que Alberto Fernández, creo que Sí, también estuvo. creo que sí, estuvo. Sí. En este caso, Milei siempre se dedicó a dar un repaso de su gestión. Primero dio cuenta de cómo arribó al Estado. en Cómo qué llegó, condiciones, de dónde llegó, exactamente. de dónde vino, con qué Brinda- gobierno se encontró, con qué Exactamente. país se encontró. Exactamente. Eso va a ser hoy a las 6 de la tarde. Hoy a las 18 horas, allí estaremos para Bolsa de la bolsa. ver la Bolsa de Comercio, sí. La Ahí Bolsa de obviamente se reúnen grandes personajes Sí, del empresarios. círculo rojo. Las empresas que juegan. Exactamente. Las empresas que juegan en bolsa. Sí, Las empresas sí, sí. que juegan en bolsa. Que obviamente lo que esperan es algún tipo de diagnóstico, certezas, Esa es la palabra. pronósticos. Esa es la palabra. Para Exactamente, aquellos sí. que forman parte del mundo bursátil es tener certezas más allá del juego de ida y vuelta. Sí. Tener ciertas certezas, al menos pronósticos para adelante. Siempre, generalmente, Horacio, Javier Milei está acompañado por casi todo su gabinete. Sí, claro. Me imagino que el ministro de Economía va a estar. Sí, obviamente. Obviamente. Sí, El las presidente del últimas- Central va a estar. Claro. Sí, Santiago Bausili, sí, también va a estar. ¿Cómo venimos, estimada? Bueno, cuando regresemos vamos a ver, estamos esperando a un parlamentario que nos ayude a pensar los días que estamos transcurriendo, más algunos proyectos que están dando vueltas. Y además te voy a contar
acuerdos binacionales con otros países del mundo. Pero en comisión y en Diputado TV. Ya venimos. Gracias. Leyes en un minuto. Régimen de incentivo para medianas inversiones. El Gobierno Nacional reglamentó el RIMI, un nuevo régimen diseñado para las pymes. El objetivo es apostar por la innovación, el crecimiento y la creación de empleo. Enmarcado en la Ley de Modernización Laboral, el RIMI fortalece la producción local y dinamiza las economías regionales. El nuevo sistema ofrece previsibilidad y beneficios fiscales clave para fomentar inversiones tales como devolución acelerada de IVA, estabilidad normativa, reducción en la alícuota de ganancias y exenciones para importar bienes de capital. Fomenta inversiones en sectores estratégicos. Esto significa generar condiciones favorables para cualquier pyme que desee adherirse a este sistema. El régimen se adapta al tamaño de cada empresa con escalas que comienzan en los $150.000 de inversión. Con este marco, Argentina da otro paso esencial para impulsar la inversión productiva a nivel federal. Orden del día, de lunes a viernes, 11 horas. ¿Qué función cumple el Congreso? El Congreso ejerce su función legislativa a partir de la deliberación y sanción de leyes que busquen el bien común de todos los habitantes. Durante 2024 se sancionaron 44 normas de enorme trascendencia, como la Ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, la Ley de Medidas Fiscales Paliativas y Relevantes y la Boleta Única de Papel. La Constitución Nacional determina las atribuciones del Congreso, las cuestiones sobre las cuales puede y debe legislar, así como sus limitaciones. También establece la relación entre los distintos poderes, que es fundamental para equilibrar el sistema republicano. Además de legislar, el Congreso tiene la función de ejercer el control del Poder Ejecutivo. Entre otras atribuciones, ese control incluye el pedido de informes, las interpelaciones, la actuación de la Auditoría General de la Nación, dependiente del Congreso, la posibilidad de solicitar juicio político y la aprobación de las cuentas de inversión. Desde la reforma constitucional de 1994, el jefe de gabinete de ministros tiene la obligación de concurrir periódicamente al Congreso para informar acerca de la marcha del gobierno. Este informe se realiza alternadamente en cada Cámara del Congreso. El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa. Que no juegue con tu hijo.
puede poner en riesgo especialmente a menores de 5 años no vacunados. Ante la aparición de fiebre y manchas rojas en la piel, consulta de inmediato con un médico. La vacuna es la única forma de prevenirlo y es parte del calendario nacional de vacunación. Es segura, gratuita y está disponible en vacunatorios, centros de salud y hospitales públicos del país. Vos ya tenés esta vacuna, dásela a tus hijos. Elegí prevenir. Leyes en un minuto. Acuerdo Mercosur-Unión Europea. Este acuerdo surge luego de 25 años de negociaciones entre ambos bloques y fue ratificado en diputados con 203 votos a favor, 42 en contra y 4 abstenciones. Gracias a esta ley, se crea una de las zonas de libre comercio más grandes del mundo, alcanzando a casi 800 millones de consumidores. En un contexto de fragmentación económica, funciona como una alianza estratégica de cara al futuro. Los puntos más importantes del acuerdo son la eliminación de impuestos y aranceles de importación, lo que facilita el comercio bilateral y la cooperación técnica entre ambos bloques. El acuerdo no se limita a bienes físicos, sino que también incluye regulaciones sobre servicios, propiedad intelectual y desarrollo mutuo. Además, establece un mayor acceso al mercado europeo para productos como carnes, vinos y agroindustria. Adicionalmente, contempla el ingreso de maquinaria y vehículos de origen europeo. Tras ser aprobado por el Congreso, Argentina y Uruguay se convirtieron en los primeros países del Mercosur en ratificar el acuerdo. Este acuerdo consolida una alianza comercial estratégica entre ambos bloques. ¿Cómo funciona el Congreso? Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o rechazo. En una misma sesión pueden tratar varios proyectos de ley. Las sesiones ordinarias comienzan el 1 de marzo, cuando el presidente de la Nación inaugura el periodo ante la Asamblea Legislativa y se extiende hasta el 30 de noviembre. El Poder Ejecutivo puede convocar a sesiones extraordinarias o prorrogar las sesiones ordinarias. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. Aquí estamos reencontrándonos en comisión, estamos en Diputado TV. Juan, tenemos la visita, le decimos gracias, por supuesto, al diputado Jorge Tayana. Muchísimas gracias, Jorge. Muchísimas gracias. Esta posibilidad de poder pensar la Argentina en voz alta, más allá de las horas de alegría futbolera, ¿no es cierto? Sí, sí, que no son pocas. No son pocas. En estas historias de la nacionalidad, ¿no? O las soberanías. Las camisetas, ¿no? Porque cuando éramos chicos decía gorro, bandera y vincha, todos estábamos contentos. A veces es algo mucho más. Es mucho más. Es mucho más. La soberanía es mucho más. Vos tuviste responsabilidad, hoy tenés la responsabilidad de la Diputación, pero digo, tuviste responsabilidad de Cancillería, por ejemplo. Y digo, esto de representar y ser la palabra del derecho de un país. Sí. Es una cosa muy que te da mucho satisfacción.
y al mismo tiempo una gran responsabilidad. Total. Porque vos sabés que cuando hablas estás expresando al país. Plenamente. Y bueno, y entonces te toman como lo toman y no todos entienden las cosas de la misma manera en el mundo. Para eso existen los famosos ceremoniales y todas esas cosas Tal que cual. son muchas veces denostados, pero en realidad lo que tratan es de establecer reglas que todos entiendan y compartan, y que lo que es un maltrato quede excluido para todos, y lo que es un trato correcto sea Vos sabés que aceptable para en todos. estas horas, incluso ayer con el tema Malvinas, esto, lo otro, ayer estaba viendo, hace 2 días, digo, para aquellos que no lo saben, Gibraltar es España, pero en el paso entre Europa y el África, los ingleses tienen una base ahí. Ayer o antes de ayer tiraron, ya por una decisión entre ambos países, sigue siendo Inglaterra manejando el ida y Pero no hay vuelta. más rejas. Digo, lo simbólico de ayer tiene una representación, pero vos defendiste Malvinas en cada una de tus posiciones políticas. Fuiste canciller, fuiste senador, hoy sos diputado. Tenés una posición tomada sobre Malvinas. Sí, tengo una posición firme. Soy un malvinero, como se dice vulgarmente o popularmente. Sí, claro. Porque varias razones, por las razones históricas, geográficas, de derecho que tenemos, pero también, por supuesto, por el homenaje a los que cayeron en la guerra, pero sobre todo porque las Malvinas no fueron ocupadas ilegalmente por los británicos porque sí, es porque tienen un valor estratégico extraordinario. Y ese valor estratégico de las Islas Malvinas se está acrecentando a lo largo del siglo XXI. Ese corredor bioceánico. Por el corredor Tal bioceánico, cual. por la relevancia que va a adquirir cada vez más la Antártida. Porque la Antártida tiene entre el 60 y el 70% del agua dulce del mundo. Es decir, el agua dulce es mucho más que el agua dulce de todo el Polo Norte, de todos los glaciares. Está ahí. Son miles. Y además hay riquezas enormes, probablemente en hidrocarburos y en minerales, que todo eso el Tratado Antártico hace que no se pueda tocar. Entonces, mientras rija el Tratado Antártico, no se puede tocar nada y hay 7 países reclamantes de soberanía sobre la Antártida. Nosotros somos uno de ellos. Todo eso está congelado, es el famoso paraguas de soberanía. Y esto lo has defendido en organismos internacionales. Sí, bueno, además Argentina logró, se puso en marcha antes, y se decidió antes y se puso en marcha durante nuestra gestión, que la Secretaría Ejecutiva del Tratado Antártico esté en la Argentina, en Buenos Aires, acá está la Secretaría. Mirá vos. Cosa a la que se opuso el Reino Unido hasta que finalmente era el gobierno de la Rúa y cedieron. En una reunión del Tratado Antártico quitó el veto el Reino Unido y la sede de la Secretaría del Tratado Antártico quedó acá. Lo que han hecho después los británicos y los norteamericanos es quitarle relevancia y en lo posible competencia a la Secretaría. Se la damos, pero la tratamos de vaciar. Bueno, hoy vi que el canciller emitió un comunicado que se lo habían pedido también las circunstancias, ¿no es cierto? Más allá del partido de fútbol, hubo un buque de guerra inglés en aguas argentinas, ¿no es cierto? Y vi que ahí Kirchner hoy emitió un comunicado. Sí, eso es después del partido que se emite. Después del partido. Pero es 11 días después de que sucedió. Claro. El barco, que es un barco que está en la vigilancia de Malvinas, sale de las islas y va a hacer reparación a Punta Arenas. Lo que es una de las cosas que nosotros deberíamos conversar mejor con nuestros vecinos. Uno para recuerda, que no haya apoyos. Yo digo, uno recuerda en plena guerra de Malvinas esa Punta Arenas, ese Pinochet cediendo Punta Arenas como para poder facilitarle a los ingleses la guerra, ¿no? Lo que pasa es que si hacemos políticas tan contradictorias sobre Malvinas como la que tenemos ahora, que incluso una ministra y ahora senadora dijo
se las pueden regalar las Malvinas. Es difícil ese tema. Es difícil después pedir, porque te miran y dicen, bueno, pero nosotros, vos querés que nosotros tomemos una cosa que nos va a costar políticamente con el Reino Unido y después ustedes se van y entregan todo. Y hablando de propios y ajenos, digo, te he leído y te he escuchado referirte a la hidrovía, ese río maravilloso que recorre Argentina, pero se va concesionando ese cauce, los peajes del agua. ¿Cuál es tu posición sobre la cuestión? Es muy clara. Primero, en general, en vez de hablar de hidrovía, tratamos de hablar de vía navegable troncal. Ah, está bien. ¿Por qué? Vías navegables troncales. Porque hidrovía se eso. llama... El negocio. No, claro, y el tratado de hidrovía, que es el Tratado de Santa Cruz de la Sierra, que se hace en el 90 y pico, y que en realidad son los mismos países que antes habían formado la Cuenca del Plata. Así que le superponen ahí. ¿Pero por qué? Porque en los 90 estaba de moda una ola mucho más neoliberal. Y entonces sí, claro. el Tratado de Santa Cruz de la Sierra establece una forma de comercio que, si queremos decirlo de manera simplificada, es una vuelta obligado al revés, digamos. Lo que hace es garantizar que cualquiera puede ir por ríos interiores. Es digamos que venían los franceses, se encadenaron las orillas. No, claro. es al revés. Se la facilitaron. Y lo que sucedió, eso estuvo concesionado muchos años, se aumentó la profundidad hasta 34 pies, hasta pasando el norte de Rosario, que es donde están los grandes puertos, después es 10, y es 34 el cruce del Río de la Plata. El problema que tiene el diseño actual de la concesión y de esta licitación me interesa. son por lo menos 2 o 3 grandes. Uno grande, y es que no hay estudios ambientales serios y completos y consecutivos. Por supuesto, el gobierno y los que se presentaron dicen que sí, pero eso no es cierto, porque hay que... No es cierto. No es cierto. Hay estudios parciales y viejos. No hay estudios globales y nuevos. De impacto ambiental. Que es muy grave, porque el río Paraná es la vía... Es como la arteria principal de América del Sur, junto con la Amazonia. Tenés el Amazonas y tenés de norte a sur la cuenca del Paraná. Que es casi una columna, sí. Entonces, todo eso, no podés tomar medidas. Lo vamos a profundizar, por ejemplo, esta licitación propone profundizarlo hasta 40 o 44 pies. No se sabe qué efecto causa en el cauce del río. Por ejemplo, aumenta la velocidad, obviamente. Si vos tenés más profundidad, aumenta la velocidad con que pasa el caudal. Porque además vienen pendientes. Vienen pendientes. ¿Qué pasa con los seres vivos, con los peces que están en general en el centro hay un ecosistema del caudal? ¿Qué pasa con los bordes que se tapan? Porque vos tenés que sacar sedimentos y se vas a profundizar 10 pies más de lo que hay ahora, o 3 metros, vos vas a tener más sedimentos. ¿Qué va a pasar con las orillas? Bueno, preguntale a los de Entre Ríos, que tienen algunos ríos en Victoria, en Diamante, que se tapan, y la salida no sale, y resulta que no tienen agua, están en el medio de agua, zonas húmedas, y resulta que no. Perfectamente. Entonces, ese es un segundo problema. Y el tercer problema es que es un esquema diseñado para que termine en Uruguay. Y no para comunicar a la Argentina fluvial con la Argentina marítima. Mirá. Este es el punto central. La Argentina es un país... termina en Uruguay. Claro, termina en Nueva Palmira, desde Cáceres, Puerto Cáceres... ¿Y cómo debiera ser? Bueno, debiera terminar en el Canal Magdalena, que no se hace. Y es un canal natural. ¿Por qué? ¿Por qué no se hace el canal Magdalena? Yo veo ahí que el gobierno de la provincia de Buenos Aires lo está pidiendo hace mucho tiempo. Claro, que es un canal natural que existe. Es un canal que tiene 15 pies, es decir, tiene 5 metros de profundidad natural. Tenés que dragarlo y subirlo a 34 pies por lo menos. ¿Cuál es la diferencia entre eso? En que los barcos que cargan la producción argentina que se exporta por los puertos de Santa Fe, básicamente eso va y tiene que subir carga, cruza el Río de la Plata por el canal Punta Indio, que es un canal angosto de una sola mano y un canal que requiere mucho dragado porque está
de oeste a este, o sea, está contra natura, está contra Sí, te el entiendo. sentido de la corriente del agua, y que te lleva al puerto de Montevideo, donde tenés que estar y tenés que esperar, porque se llena. Como es un canal de una vía, tenés que esperar. Si venís de afuera, tenés que esperar. Y en Montevideo recién podés completar carga o completás carga en Santos, porque los 34 pies no te permiten Santos es Brasil, digo. llenar el y barco. si existiera o hubiera la posibilidad del canal de Magdalena, ¿cómo se facilitaría? Llenarías en Quequén, en Bahía Blanca, y Ah. tendrías entonces, primero, no tendrías que ir al exterior. Si vos sos un hombre querés ir de Bahía Blanca, de Quequén, a Ramallo, Sí. bueno, tenés que irte al exterior, tenés que ir No, con un no, barco. no, me vuelvo loco. Sí, sí. Me vuelvo Tenés loco. que ir a Montevideo, un poco afuera de Montevideo, esperar ahí, No, me vuelvo loco. detrás del banco inglés, hay un lugar de espera, vienen prácticos uruguayos y te hacen entrar. Y No, después no, me vuelvo bueno, loco. cuesta plata y además nosotros perdemos el control. El control, bueno. claro, total. Esta es una vieja teoría, divide y reinarás. Entonces, la producción que esté en un país y la centralización, la distribución del comercio que esté en otro. Ese es el viejo sueño de la división y la provincia cisplatina y tantas cosas que han Eso pasado. tiene cientos de años. Y todo eso sigue Acá, permanente. el colega quiere hacerte algunas Sí, preguntas, por diputado, favor. ¿qué rol le parece que tuvieron los gobernadores en esta discusión sobre la hidrovía? Bueno, en realidad, desde mi punto de vista, poco. Sobre todo, ¿A poco? poco. Sobre todo porque en el modelo anterior, cuando la licitación venció en la época del gobierno de Alberto Fernández. En esa época entonces no se llamó a otra nueva licitación, sino que simplemente se tomó la administración, Lo hizo el Estado Nacional. ¿sí? Lo dio en contrato a la misma empresa que estaba, pero no en concesión. Y entonces cobró como 30, 40 millones de dólares por año de ganancia. O sea, le dijo, usted, la obra, Sí. la tarea la sigue haciendo usted con el auto. Otro muy más bien. de 30. Pero esto lo dirijo y lo administro yo y cobro yo. Y entonces resulta que la Argentina ganaba. Esa argentinidad, ¿sabes? Bueno. Y eso entonces estaba así. Obviamente, el debate entonces en realidad era más bien si se podía hacer con dragas propias, que están mal, que están viejas, que están rotas, que hay que comprar, Pero, que hay que te digo, conseguir. la pregunta que hace... Pero voy a las provincias. ¿Y las Pero una de las provincias? cosas que se hizo en ese momento, junto cuando se hace esa administración, Sí. es un consejo con todas las provincias Está bien ribereñas. eso. Está bien eso. Bueno, pero es que la ley, el gobierno lo anuló. El gobierno Está mal actual eso. anuló eso, Claro. entonces la participación de las provincias está totalmente Y que lo decía el menguada. Ejecutivo. Eso, Sí, nada más. teóricamente consultó y usted puede participar y ir a contarle al señor que hace la licitación qué le parece. O sea, le bajaron el costo. ¿Por qué? Porque los que están de acuerdo en esto ¿Quién está de acuerdo? es la Bolsa de Comercio Rosario y los dueños de los puertos, de las grandes 5 empresas Los dueños de los exportadoras. puertos. Claro, porque los puertos tienen dueños ahora. Son concesionados y tienen dueños. Son puertos privados, que incluso a veces han tenido problemas para entrar fuerzas de seguridad que tienen que controlar, Claro. contrabando o sustancias ilícitas. Porque una cosa es, yo mando el barco con cereal. ¿Todo es cereal? Bueno, hay que revisar. Ahora hay muchas barcazas que bajan del norte, bajan de Paraguay muchas. ¿Qué Y es- traen? ¿eh? ¿Y qué hacen esas barcazas? Bueno, esas barcazas traen distintas cosas en contenedores. No siempre es fácil saber qué traen porque las barcazas cuando Qué raro las todo tienen eso. que inspeccionar, pero la barcaza Sí. es larga, sí, tiene muchos contenedores, pero los contenedores en general, yo he visto, están la puerta del contenedor, está Claro. contra la puerta del otro contenedor. ¿Y entonces cómo la abrimos? Entonces vos ves la ¿Qué parte de traes ahí en atrás? ese contenedor? Pararlo es todo un lío de revisión, entonces mejor no revisás. Entonces, me traes el... algunos, cuando vos ves algunas publicaciones de Naciones Unidas sobre el movimiento de sustancias ilícitas, descubrís que algunas sustancias ilícitas que llegan a Rotterdam o Hamburgo ¿Salen de salen acá? del río Paraná Uf, o pasan por el río Paraná. uf. ¿eh? Y además hay... De acá a incluso- Rotterdam. Claro. Y hay otra cosa que es
compleja, y es que además no solo pasa eso, sino que mucha parte, es sorprendente la cantidad de producción de soja Claro. que llega de Paraguay y de Bolivia, teóricamente, Sí, mayor a la producción nacional del país. sí, Eso se llama contrabando. sí, Vos claro. sacás la soja por camión afuera Sí. y le entrás. ¿Para qué haces eso? Porque como es soja extranjera, la parás en tu puerto, la molés, la haces aceite, la haces pellets, haces lo que quieras, Ah, pero no tiene retenciones, qué lindo. porque es extranjero. Qué lindo. Entonces, favorecemos que haya contrabando de producción Sí, te legítima, entiendo, digamos, sí, te pero entiendo. también favorecemos que haya un poco bajo, o en algunos casos nulo control de sustancias ilícitas, y lo que logramos es ampliar y favorecer puestos de afuera. ¿Y tu proyecto y tu propuesta cuál es? Mi propuesta es que en realidad hay que romper las fracturas de la Argentina. ¿Y Y una de significaría las eso? fracturas A ver, grandes me interesa. es que esta vía troncal tiene que continuarse en el Magdalena para poder usar el puerto de La Plata y Quequén y Bahía Blanca para cerrar, para completar la carga de los barcos. Y evitas entonces el viaje a Santos y podés salir directo a Asia. Si vos vas a Asia, estás ¿Y perfecto saliendo. conseguiste otros que te acompañan? Bueno, esto? en un momento cuando yo era senador, Sí, esto, claro. esto tuvo incluso presupuesto. Ah, mirá, Presupuesto mirá, qué bueno aprobado eso. para realizar el Canal Magdalena. ¿Y? Y eso después, en el gobierno de Fernández de Alberto, se licitó, pero se licitó en pesos y con la inflación Se lo comió. quedó desierta. Qué lástima. Tengo una pregunta, diputado. ¿Usted tiene expectativa de que con un gobierno de distinto signo político tome este tema y proteja de alguna manera el interés nacional y lo que usted considera? Yo creo que sí, creo que sí por varias razones. Primero porque nosotros tenemos que ser conscientes de lo que hemos comenzado a hablar, de la importancia de la soberanía del Atlántico Sur, de las vías navegables, de la relación entre lo fluvial y lo marítimo en el argentino, del paso interoceánico, de la Antártida, de los recursos renovables, como es Bueno, la pesca, pero en estos y de momentos, los hoy no por hoy, renovables. se está discutiendo incluso Se los está discutiendo proyectos la de tierra. realidad, pero- Ah, bueno, sí, claro. El Senado está ¿Tenés opinión quizás, sobre eso? y me parece una cosa disparatada. Todo, es decir, Ah, porque además mirá. hay una cosa muy sencilla. Porque todo se relaciona con Todos todo. los países, todos, Ah, tienen normas para evitar la extranjerización todos. de su tierra. Todos. Puede haber alguno que sea muy poco institucional. Hay países que prácticamente son estados fallidos. Somalia está dividido en tres, bueno. Pero en realidad todos los países más o menos organizados tienen normas para evitar que la propiedad de la tierra sea dominada por un sector, una empresa o un rico o un señor económico extranjero o por un Estado extranjero. De hecho, está prohibido comprar tierras a extranjeros hasta cierta cantidad de kilómetros de distancia de la frontera. Claro. Porque de lo contrario, imagínate, Claro, el esquema pero típico, claro, cualquier país, pero claro. ponele Paraguay o Chile o cualquiera, si vos le das 50 Bueno, ¿te kilómetros para acordás, adentro, cuando Benetton había comprado tanto de Argentina como de Chile? Y el hombre Exacto. tenía 1 millón de hectáreas dando vueltas por ahí. exactamente. Eso no es sensato, eso está mal. No. Es como, bueno, volviendo a lo del río y Sí. a la vía troncal, hay un dato que A es ver, bien dale. interesante. ¿Vos sabés quién draga el río Mississippi? Mississippi, no. El ejército de Estados Unidos, el cuerpo de ingenieros. Ah. ¿Qué concesionada? Es una cosa de seguridad nacional, dragar un Total. río propio. Ah, tenés Entonces razón. lo dragan ellos. Y por supuesto tiene el delta de Mississippi, Por New supuesto. Orleans, todo lo que vos quieras. Maravilloso. Pero el Lo hacen ejército. ellos. Lo hacen ellos. Lo hacen ellos. Y nosotros no, nosotros creemos que está mal y damos concesión. Y además, esta concesión que está planteada ahora te va a dejar, por ejemplo, Barranqueras. Barranqueras tiene un riacho, Barranqueras,
que va hasta el río Paraná, ¿no es cierto? Hasta que sale el río. Y eso no lo va a dragar nadie. Claro. Y eso tiene menos de 10 pies. O sea, vos no vas a poder sacar nada de Barranqueras. No vas a poder sacar la producción agrícola, no vas a poder, si terminara de haber gas definitivamente y se pudiera hacer instalación de gas y entonces tener otro nivel de desarrollo industrial en el noreste, Sí. tendrías que tener Eso hubiera mayor- sido el tema del gasoducto del norte. Bueno, es otro tema para entonces debatir. vas a tener que pagarle a la empresa que ganó, a Jean Denul, que no va a tener en su contrato que tiene que dragarte el Barranqueras. O que si querés el puerto Vas a tener que pagar a él. vas a tener que pagar a él. Claro. O si querés en Santa Fe, que va a tener 10 pies para arriba, de ahí si querés tener te 25 entiendo. pies, también vas a tener Ahí que pagarlo. estamos en tiempo, ¿no? Pues te digo un montón de gracias, nos ayudas a pensar. Una última cosita Por que tiene favor. que ver con esto. Dale. Hay parte de todo este paquete es la existencia de una industria naval y de un sistema de transporte naval. Claro. Bueno, ambas cosas están en crisis. Así que yo he presentado ayer, esta mañana, porque ayer muy ya bien. estaba un feriado. Argentina supo un tener ELMA, proyecto- ¿no? Argentina supo tener ELMA. Exactamente. Estoy presentando un proyecto defensivo para evitar que prácticamente desaparezcan los conductores navales, las tripulaciones Claro. argentinas y la reserva de carga, que ya hubo un intento el año pasado con un decreto 340 que fue rechazado, Sí. pero estoy haciendo un proyecto de ley para darle algunas facilidades a las empresas y que algunas empresas vuelvan con segunda denominación, las que se van, porque muchas empresas se han ido por problemas impositivos, distintas cosas, Sí, a Paraguay. sí. Entonces, atraerlas con una serie de facilidades para que concesiones. vuelvan. Imagino, diputado, que los gremios tienen su aval, ¿no? Porque Siconara, por ejemplo, expuso este tema. Hemos conversado muchísimo con ellos Sí, y el claro. proyecto creo que resume bien me gusta los la idea. intereses de ellos. Incluso es un proyecto por tiempo limitado para ver la prueba, para ver si recuperamos algo. Y es una cosa Algo. que además hace casi todo el mundo, que es simplificar impuestos y poner un impuesto, lo que se llama un impuesto por tonelaje. Es decir, el barco puede llevar 10.000 toneladas de carga, bueno, vos le cobrás por 10.000 toneladas, tenga 5, tenga 4, Sí, y eso simplifica mucho la vida de todo el sistema Ahí va. de transporte. Recuperar eso es una cosa importante, lo presentamos hoy, estamos todavía sumando Ahí va. adhesiones, pero creemos que es un tema importante porque de los 130 países que no son mediterráneos, o sea, que Sí, tienen sí, agua, sí. creo que 97 o 100 tienen marina mercante y barcos con bandera y reserva de carga para el cabotaje. Si el cabotaje Ahí va. lo haces vos, no la transnacional Perfecto. de afuera. Tayana, muchísimas gracias. No, muchas gracias, muchas gracias. Bueno. Apenas una pausa y ya regresamos. Estamos en comisión, el Diputado TV. Vamos y venimos. Gracias. Leyes en un minuto. Régimen de incentivo para medianas inversiones. El Gobierno Nacional reglamentó el RIMI, un nuevo régimen diseñado para las pymes. El objetivo es apostar por la innovación, el crecimiento y la creación de empleo. Enmarcado en la Ley de Modernización Laboral, el RIMI fortalece la producción local y dinamiza las economías regionales. El nuevo sistema ofrece previsibilidad y beneficios fiscales clave para fomentar inversiones tales como devolución acelerada de IVA, estabilidad normativa, reducción en la alícuota de ganancias y exenciones para importar bienes de capital,
Fomenta inversiones en sectores estratégicos. Esto significa generar condiciones favorables para cualquier pyme que desee adherirse a este sistema. El régimen se adapta al tamaño de cada empresa con escalas que comienzan en los $150.000 de inversión. Con este marco, Argentina da otro paso esencial para impulsar la inversión productiva a nivel federal. Orden del día, de lunes a viernes, 11 horas. ¿Qué función cumple el Congreso? El Congreso ejerce su función legislativa a partir de la deliberación y sanción de leyes que busquen el bien común de todos los habitantes. Durante 2024 se sancionaron 44 normas de enorme trascendencia, como la Ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, la Ley de Medidas Fiscales Paliativas y Relevantes y la Boleta Única de Papel. La Constitución Nacional determina las atribuciones del Congreso, las cuestiones sobre las cuales puede y debe legislar, así como sus limitaciones. También establece la relación entre los distintos poderes, que es fundamental para equilibrar el sistema republicano. Además de legislar, el Congreso tiene la función de ejercer el control del Poder Ejecutivo. Entre otras atribuciones, ese control incluye el pedido de informes, las interpelaciones, la actuación de la Auditoría General de la Nación, dependiente del Congreso, la posibilidad de solicitar juicio político y la aprobación de las cuentas de inversión. Desde la reforma constitucional de 1994, el jefe de gabinete de ministros tiene la obligación de concurrir periódicamente al Congreso para informar acerca de la marcha del gobierno. Este informe se realiza alternadamente en cada Cámara del Congreso. El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa. Que no juegue con tu hijo. Puede poner en riesgo especialmente a menores de 5 años no vacunados. Ante la aparición de fiebre y manchas rojas en la piel, consulta de inmediato con un médico. La vacuna es la única forma de prevenirlo y es parte del calendario nacional de vacunación. Es segura, gratuita y está disponible en vacunatorios, centros de salud y hospitales públicos del país. Vos ya tenés esta vacuna, dásela a tus hijos. Elegí prevenir. Leyes en un minuto. Acuerdo Mercosur-Unión Europea. Este acuerdo surge luego de 25 años de negociaciones entre ambos bloques y fue ratificado en diputados con 203 votos a favor, 42 en contra y 4 abstenciones. Gracias a esta ley, se crea una de las zonas de libre comercio más grandes del mundo, alcanzando a casi 800 millones de consumidores. En un contexto de fragmentación económica, funciona como una alianza estratégica de cara al futuro. Los puntos más importantes del acuerdo son la eliminación de impuestos y aranceles de importación, lo que facilita el comercio bilateral y la cooperación técnica entre ambos bloques. El acuerdo no se limita a bienes físicos, sino que también incluye regulaciones sobre servicios, propiedad intelectual y desarrollo mutuo. Además, establece un mayor acceso al mercado europeo para productos como carnes, vinos y agroindustria. Adicionalmente, contempla el ingreso de maquinaria y vehículos de origen europeo. Tras ser aprobado por el Congreso, Argentina y Uruguay se convirtieron en los primeros países del Mercosur en ratificar el acuerdo. Este acuerdo consolida una alianza comercial estratégica entre ambos bloques.
¿Cómo funciona el Congreso? Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o rechazo. En una misma sesión pueden tratar varios proyectos de ley. Las sesiones ordinarias comienzan el 1 de marzo, cuando el presidente de la Nación inaugura el periodo ante la Asamblea Legislativa y se extiende hasta el 30 de noviembre. El Poder Ejecutivo puede convocar a sesiones extraordinarias o prorrogar las sesiones ordinarias. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. Consenso, de lunes a viernes, 12 horas. La bancada, de lunes a viernes, 13 horas. Ahí estamos en comisión, estamos en Diputado TV. Pasa que estaba en el ida y vuelta tomando contacto con otros colegas y viendo la pantalla también de Senado Televisión. Y Cámara tiene la última información vinculado con este debate que de pronto, ¿qué pasó? Pasó que el gobierno, a través del oficialismo, a través de su jefa de bloque, pidió ¿Quién es la jefa de bloque? La señora Bullrich. Pidió el pase a cuarto intermedio tras no conseguir consenso para que el proyecto de ley de inviolabilidad de la propiedad privada, del cual estuvimos charlando en la primera hora, tenga sustento en el Senado. Yo digo... El próximo encuentro es después del receso. Después del receso invernal. El oficialismo se encontró con una situación muy compleja, no reunió los votos y decidió que el tema se debata luego del receso invernal el próximo 6 de agosto, en principio, tal como informó la referente de La Libertad Avanza. Bueno. ¿Cuándo se retoma toda la actividad parlamentaria? A partir de la semana del 6 de agosto. A partir del 6 de agosto. O sea, la primera semana de agosto regresará a la actividad 3 de agosto. Ahí está, me corrigen de producción, muchísimas gracias. A partir del 3 de agosto, Bullrich trazó esa fecha para que se vuelva a debatir este proyecto de ley que lógicamente generó satisfacción en la oposición. No son posiciones diferentes, ¿no es cierto? Son contrastes. Sí. Bueno, hay un tema pendiente que vos nos propusiste vinculado con la gestación y la adopción. Sí, exactamente. Preséntamelo, el tema con tus placas y después vamos a hacer, si le parece, productora,
La cuestión esta del seguimiento del Ministerio Público y Fiscal. Dale, vamos primero con lo de Juan Pablo. Bien, tenemos al diputado nacional por el PRO, Javier Sánchez Roa, que presentó una iniciativa para que aquellas personas que están en gestación puedan tener ciertas facilidades para dar en adopción a su hijo con muchas características, con mucho respaldo de ciertos organismos interdisciplinarios para que la decisión se tome de la mejor manera, que tengan herramientas y demás. Se propone una modificación, Horacio, al Código Civil muy sensible para que este tipo de cuestiones tenga una celeridad que hasta el momento no dispone. Lo estamos viendo en pantalla el legislador del PRO, que, dicho sea de paso, contamos que hay muchos integrantes del Espacio Amarillo que están trabajando sobre políticas sociales, sobre cuestiones que no solamente tienen que ver con lo económico y lo político, sino que empiezan a mechar distintas iniciativas de impacto, ellos lo llaman ciudadano, ¿no? Que están tratando de buscar problemáticas que hoy tengan muchas personas y que no tengan ningún tipo de respuesta. Bueno, justamente el proyecto de Sánchez Roa busca justamente brindar soluciones y que permite que personas durante su embarazo y obviamente con su voluntad puedan dar al hijo o hija en adopción una vez producido el nacimiento. Esto es lo que estamos viendo en la primera placa. En la siguiente, señor director, vamos a observar otras particularidades de este texto. Propone también incorporar un mecanismo, justamente lo que nombrábamos, al Código Civil y Comercial, que permita manifestar la decisión de manera anticipada con un acompañamiento interdisciplinario, evitando que el trámite justamente pueda iniciarse después del parto y tenga muchas demoras, que es lo que hoy sucede, y que es lo que cuestiona justamente el proyecto. Siguiente placa para contar que la participación directa de muchos organismos, ¿no? Estamos hablando de un apoyo interdisciplinario. Bueno, justamente van a intervenir organismos de protección de derechos de niñas y adolescentes, con una articulación de los registros de aspirantes a cuidar a la persona recién nacido, una vez que se produce, lógicamente, su nacimiento, con fines plenamente adoptivos, y se brinda también una mayor contención y asesoramiento estatal justamente a las personas que buscan que su hijo tenga otras personas a su cuidado, ¿sí? Tenemos otra placa más que vamos a observar rápidamente, que determina que la voluntad durante el embarazo no implicará la entrega automática de recién nacido ni tendrá carácter definitivo hasta después del nacimiento. Es decir, que si bien hay una persona que quiere que su hijo sea adoptado, esto no va a ser plenamente automático. Va a tener ciertas herramientas para que existan facilidades, pero el proyecto contempla una posibilidad de alguna manera de arrepentimiento, ¿no? Siguiente placa para contar que la persona gestante podrá ratificar justamente o revocar la decisión una vez producido el parto, respetando los plazos y garantías previstos en la legislación vigente, ¿sí? Se refiere justamente a esta legislación una vez que se sancione. Otra de las características que tiene este proyecto, que además suscitó el respaldo de todos los miembros de la bancada, desde Cristian Retondo, Antonella Giampieri y Fernando de Andrés, por ejemplo, algunos de los diputados del PRO que mayor visibilidad tienen, es que muchas mujeres y personas gestantes atraviesan el embarazo con la decisión tomada de no ejercer la maternidad o crianza, ¿sí? Hay números específicos que en algún momento los vamos a estar repasando y que actualmente carecen de herramientas institucionales que les permitan recibir orientación adecuada durante ese periodo, justamente el corazón justamente de esta iniciativa. Otra de las características que contiene este texto, que es acompañado, lo decíamos, por Sánchez Roa,
quien dijo que el régimen actual genera un periodo de inacción institucional porque la ley solo permite formalizar la decisión de dar en adopción después del nacimiento. Así que con esto básicamente contamos, Horacio, de qué se trata esta particular iniciativa que se dio a conocer el día de hoy y que contiene las firmas de respaldo de Ritondo, por ejemplo, Florencia De Sensi, Martín Yes, Antonella Giampieri, Martín Arduin, Sí. Andrés, Álvaro González, Emanuel Bianchetti y Alicia Fregones. Bien. Vamos a dar vuelta de página. Te reitero, el Senado ha hecho una pausa. El bloque oficialista no logró los votos necesarios. Estaban discutiendo, debatiendo, exponiendo cada uno lo propio a propósito de la inviolabilidad de tierras y de derechos propios, y se pasó, luego del receso, que será en agosto, el debate más allá de las comisiones. Vamos a el tema del control del Ministerio Público de la Nación. Ahí tenés a Eduardo Casal, ¿no es cierto? Eduardo Casal, que es el Procurador General de la Nación, a propósito de un fallo que se llama Fallo Levinas, y este tema bicameral permanente de seguimiento y control. Casal dijo: Hay un tema que por ahí ha convocado nuestra atención en una situación verdaderamente de emergencia que se ha planteado como consecuencia de la doctrina establecida por la Corte a partir del caso Ferrari con Levinas, que salió en el último acuerdo de diciembre de 2024. Allí la Corte Suprema interpretó definitivamente que los tribunales nacionales ordinarios con sede en la ciudad de Buenos Aires, no obstante su carácter nacional, estaban ejerciendo una jurisdicción que en principio correspondía a la ciudad de Buenos Aires y que, por lo tanto, no se podía privar a la justicia de la ciudad de asumir el rol de revisor de esos fallos por una aplicación de la doctrina de los casos Estrada y Di Masio de los años 80, en función de la cual la Corte Suprema había interpretado que cuando se llegaba por vía de recurso extraordinario a sus estrados, el requisito de tribunal superior, o sea, las sentencias debían venir del tribunal superior de cada provincia, y que eso no dependía de la legislación local, sino que tenía que ser el máximo órgano judicial de la provincia. Esa doctrina la bajó a la ciudad de Buenos Aires y, por lo tanto, estableció que el Superior Tribunal de la ciudad de Buenos Aires era el órgano revisor de los fallos dictados por las cámaras nacionales de apelación. Fue un fallo dictado en ese momento por estricta mayoría de votos, con votos de los doctores Rosati, Macchedi y Lorenzetti, y disidencia del doctor Rosenkrantz. Obviamente se trataba de un caso en materia de derecho privado, era una demanda civil, sin intervención del Ministerio Público. Pero, claro, eso nos generaba una dificultad. ¿Por qué? Porque tratándose de casos donde el Ministerio Público Nacional fuera parte, especialmente los casos penales, nuestras leyes orgánicas del Ministerio Público no nos habilitan, es decir, solamente nos habilitan para intervenir ante los tribunales federales y los tribunales nacionales de la capital.
Bueno, ahí está don Casal diciendo lo propio. El que también opinó es el diputado Sebastián Galmarini, ¿no es cierto? Y sobre esta cuestión después de la comisión dijo. Bueno, muy contentos. Primero porque haya venido el procurador con sus dos secretarios. Es un rol institucional que las dos cámaras, que el Congreso han asumido de control sobre el Ministerio Público Fiscal en este caso. No solamente lo que hace a la gestión jurisdiccional, sino además a la utilización de los recursos, y por el otro lado también algunos datos que nos han dejado respecto de la aplicación de esta reforma hacia el régimen acusatorio y de las necesidades presupuestarias que tiene para tener una política criminal que sea eficiente y efectiva, que en el fondo es lo que todos queremos. Así que un orgullo presidir la comisión, muy contento por sus presentaciones, por el respeto hacia este Congreso, y por supuesto es el puntapié inicial para un trabajo conjunto y de vínculo cercano, porque lo que todos queremos es vivir en un país más seguro y en paz. A partir también el diputado Giuliano, que es un hombre de Unión por la Patria, recalcó, subrayó y dijo. Es muy importante recibir al Ministerio Público Fiscal, al procurador, en este caso en la Cámara de Diputados, en la Comisión Bicameral, el informe de lo que significa el funcionamiento del Ministerio Público Fiscal, que es el encargado de la persecución penal en toda la Argentina respecto de los delitos graves que tienen que ver con el narcotráfico, que tienen que ver con el contrabando. Sí nos preocupa el planteo que ha hecho el Ministerio Público Fiscal de que tiene una reducción de casi el 47%, casi la mitad de su presupuesto en estos 2 últimos años, en lo que tiene que ver su capacidad adquisitiva. Eso, desde nuestra perspectiva, significa un deterioro de la política de persecución penal, de la prevención, que también es muy importante en manos de los fiscales, y también del efecto disuasorio que tiene la política criminal en todo lo que es el sistema de seguridad pública. Esa preocupación la pudimos establecer y luego trabajar para que en el presupuesto nacional tengamos una recuperación de esos fondos que han perdido en los últimos 2 años. Para cerrar estos conceptos también estuvo Godoy, dice lo propio. Pudimos escuchar al procurador dando su informe de gestión. La verdad que en estos últimos 2 años los objetivos que se propusieron han tenido resultados, y mismo finalizado el informe han hecho sus propuestas de mejora, sus preguntas que quedan para la siguiente gestión, y por supuesto también a partir de los cambios en el sistema acusatorio y de la inestabilidad económica que vivimos los últimos años, hay un reclamo presupuestario que consideramos pertinente y hay que discutirlo y hay que ver cómo lo podemos solucionar. Por supuesto que esperamos que este problema no se dé más, que tengamos mayor estabilidad económica y que se pueda sostener. Y también otro de los puntos del orden del día era el fallo Levinas, que viene a presentar un problema de jurisdicción entre la justicia federal y la justicia de la ciudad, que bueno, también hecha la presentación vamos a buscar una solución concreta que pueda dirimir ese conflicto y se pueda trabajar con normalidad. Vamos a este tema y no quiero cerrar nuestro espacio de comisión sin darte cuenta, y lo hará por supuesto Cábana, lo que se decidió en el Senado en estos momentos. Sí, decíamos que la ley de inviolabilidad de la propiedad privada se discutirá más adelante, pero para eso no hubo quórum. No hubo quórum, pero sí hubo quórum y respaldo para ciertas cuestiones que propuso el oficialismo y que consiguió voluntades. Por ejemplo, las designaciones de magistrados en el Poder Judicial, en el Ministerio Público Fiscal y Ministerio Público de la Defensa. Eso consiguió, no solamente consiguió quórum, sino también consiguió aval en el Senado con números, dentro de todo, holgados, mayorías simples. ¿Sí? Bueno, gracias, Cámara. Buena vida para vos. La verdad que fue un gusto haber estado. Estuvo bueno. Sí, dinámico. No te vayas. Estás en Diputado TV. Gracias por acompañarnos.